Bienvenido a mi buzón de terror, el espacio donde las sombras encuentran voz y las historias más inquietantes llegan directo hasta ti. Hoy abriremos la puerta a casas embrujadas, lugares donde cada pared guarda un susurro y cada rincón esconde algo que nunca debió despertarse. Antes de comenzar, suscríbete para no perderte ningún relato y cuéntame en los comentarios a qué hora estás escuchando este episodio. Historia número 1. Siempre he evitado recordar lo que pasó, pero hoy quiero contarlo tal como lo viví. Me llamo Ángel, y todo ocurrió cuando era niño, en la antigua casa de mi abuela en Zacatecas. Mis padres viajaron unos días y me quedé con ella, sin imaginar que esas noches cambiarían algo en mí. La casa tenía un silencio que se sentía distinto al caer la tarde. Las paredes parecían guardar historias que nadie decía en voz alta. Mi abuela, sin embargo, se movía con calma, como si conociera cada rincón mejor de lo que admitía. Al anochecer, la tranquilidad se transformaba en algo más inquietante. Las escaleras, siempre un poco frías, crujían cuando subíamos a las habitaciones. Traté de dormir, pero el viento y las ramas en la ventana me mantenían alerta. Me repetía que solo era cuestión de acostumbrarme. Ya cerca de la medianoche, un golpe seco me despertó. Sonó abajo, como si algo hubiera caído en la sala. Me quedé quieto escuchando, esperando que no se repitiera. Pero volvió, más firme, y sentí el corazón apretarse. Abrí la puerta del cuarto, intentando ver algo en la oscuridad. Por la mañana quise contarlo, pero mi abuela solo dijo que en casas viejas era normal que sonaran cosas de repente. Intenté creerle, aunque durante el día noté detalles que antes no veía. Pequeñas vibraciones en el pasillo y un silencio extraño cuando me quedaba quieto demasiado tiempo. Esa noche, ya cuando estaba por dormirme, escuché un sonido completamente diferente. Un bote suave, constante, como una pelota chocando contra el piso del pasillo que llevaba al cuarto de mi abuela. Me levanté temblando, sin saber que ese sería el primer paso hacia algo que no entendería por mucho tiempo. Me quedé un momento escuchando ese bote suave en el pasillo. Cada golpe parecía avanzar y retroceder, como si alguien lo hiciera con calma. Me armé de valor y asomé la cabeza, pero no vi nada. El pasillo se extendía silencioso, apenas iluminado por la luz tenue que entraba de la ventana. Amanecí cansado, con la sensación de no haber dormido bien. Mi abuela me preguntó si estaba enfermo, pero negué. Durante el día, cada sonido leve hacía que me detuviera. Eran crujidos breves que aparecían sin razón y que parecían venir de distintos puntos de la casa. Esa tarde, mientras caminábamos hacia nuestros cuartos, escuché un paso detrás de nosotros. Mi abuela fingió no darle importancia, aunque su mirada rápida sobre su hombro la delató. No dijo nada más. Solo me pidió que me recostara temprano, como si quisiera adelantarse a la noche. Ya en mi cuarto, un golpe sonó abajo, seco y repentino, como si algo hubiera chocado con el suelo de la sala. Sin pensarlo, salí y fui directo al cuarto de mi abuela. La encontré despierta, sentada en la orilla de la cama, mirándome como si supiera exactamente por qué había ido. Le dije lo que había escuchado. Ella suspiró, me hizo un lugar a su lado y me pidió que intentara dormir ahí. Me acosté mirando la puerta. El silencio era tan marcado que cualquier sonido mínimo parecía más claro de lo normal, como si alguien estuviera atento al otro lado. Entonces ocurrió. La cama se hundió apenas en la esquina, como si alguien se hubiera sentado. Mi abuela tomó aire de golpe y me sujetó del brazo. No reaccionamos. La presión duró unos segundos y luego se repitió más cerca. Ella empezó a rezar en voz baja y su temblor me confirmó que ya no era el único que tenía miedo. Esa noche casi no respirábamos. Después de sentir cómo la cama se hundía, mi abuela me pidió que no me moviera. Permanecimos quietos, escuchando el cuarto como si todo estuviera detenido. Afuera, el pasillo parecía aún más silencioso, como si alguien se hubiera quedado allí, esperando. Pasaron unos minutos hasta que escuchamos un sonido suave en el pasillo,
Un paso breve que se detuvo frente a la puerta. Mi abuela apretó mi mano. La sentí temblar. Nadie entró, pero la presencia se sentía tan cercana que me atreví apenas a levantar la mirada hacia la puerta entreabierta, esperando no ver nada. Cuando por fin pareció calmarse, mi abuela encendió una lámpara pequeña. La luz apenas alcanzaba una esquina del cuarto. Fue entonces cuando ambos lo vimos. Una figura quieta, muy delgada, parada en la esquina más alejada. No se movía. Era solo una sombra más oscura que el resto de la habitación. Mi abuela tomó aire y encendió la luz principal. Lo hizo rápido, casi con desesperación. La habitación se iluminó por completo y la esquina quedó vacía. No dijimos nada. La respiración de mi abuela era irregular y por primera vez entendí que también tenía miedo de esa casa. A la mañana siguiente llegaron mis padres. Ya era hora de marcharnos y me sentí aliviado. Aunque dejar a mi abuela sola en aquel lugar me inquietó más de lo que quise admitir. Ella dijo que estaría bien, pero evitó mirarme a los ojos, como si aún escuchara algo que no quería mencionar. Unos días después, recibimos la noticia. Mi abuela no despertó una mañana. Se había quedado dormida en su cama. Nadie habló de nada extraño. Yo solo pensé en aquella última noche, en la presión en la cama y en la figura inmóvil en la esquina. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa casa en Zacatecas, siento que algo de ella nunca nos dejó del todo. Historia número 2. Nunca pensé contar algo así, pero desde que ocurrió siento la necesidad de sacarlo de mi pecho. Me llamo Diana, y todo pasó cuando buscábamos un lugar donde empezar de cero. Yo tenía 8 meses de embarazo, y la ciudad se sentía cada vez más pequeña para nosotros. Raúl encontró una casa en renta que parecía demasiado buena para ser verdad. Era amplia, con un pequeño patio y una fachada vieja pero firme. El precio era tan bajo que me incomodó, aunque él decía que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. La primera vez que entré sentí algo parecido a un temblor interno, como si el silencio del lugar significara algo más. La luz que entraba por las ventanas era tenue, filtrada por árboles altos que casi cubrían la calle. Todo se veía normal, pero había algo que no sabía explicar. Durante la primera semana me quedaba sola casi todo el día. Raúl trabajaba lejos y regresaba tarde. Yo intentaba acomodar nuestras cosas, mover muebles, barrer. El eco de mis pasos era lo único constante. A veces, al detenerme, sentía que algo más también se detenía conmigo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a escuchar sonidos que no podía ubicar. Eran suaves, como si vinieran de otra parte de la casa. Pensé que era mi mente, o el estrés del embarazo. Me repetía eso una y otra vez para no inquietar a Raúl. Una noche, mientras acomodaba ropa en la recámara del fondo, escuché algo que no pude justificar. Un llanto muy bajo, apenas un murmullo, como de un bebé. Me quedé inmóvil. No podía ser. No había nadie más ahí. No quise mencionarlo, pero desde ese momento ya no pude estar tranquila. Pasaron varios días desde aquella primera vez que escuché el llanto. Me esforzaba por ignorarlo, convenciéndome de que era mi mente jugando conmigo, pero cada tarde, cuando la luz entraba más baja por las ventanas, sentía que la casa se quedaba demasiado callada. Esa mañana estaba doblando ropa en la sala. El sol entraba directo por la puerta del patio, y por un momento logré sentirme tranquila. El silencio parecía normal, casi amable. Pero entonces escuché un golpecito suave, como manos pequeñas tocando el piso desde el pasillo. Me quedé quieta, mirando hacia la sombra que se formaba en la esquina. Y ahí lo vi, un bebé, gateando lentamente hacia la habitación del fondo. Esta vez lo vi claro, bajo esa luz blanca de mediodía. Sus movimientos eran firmes, como si ya conociera el camino. No levantó la cabeza ni una sola vez. Mi cuerpo reaccionó tarde. Cuando finalmente pude moverme, ya iba entrando a esa habitación. No escuché ningún sonido que indicara que estuviera dentro. Solo el silencio repentino, como cuando alguien apaga una televisión sin aviso.
Me temblaban las manos mientras me acercaba. La habitación estaba completamente vacía. Revisé el closet, el piso, incluso detrás de una vieja cómoda que había dejado el dueño anterior. Nada. No había forma de que ese bebé hubiera salido sin que yo lo viera. Me quedé sentada en el marco de la puerta, sin aire, sin entender nada. Raúl me encontró así cuando volvió, acurrucada contra la pared. Me preguntó qué había pasado, pero apenas pude explicarle. Solo le dije que lo vi, que no estaba imaginando nada. Él me abrazó fuerte y prometió que hablaríamos después, aunque noté en su mirada una mezcla de preocupación y duda. Después de que Raúl me encontró ese día, intenté mantenerme fuerte, pero algo dentro de mí ya no se sentía igual. Las noches eran inquietas, y aunque él trataba de acompañarme más tiempo, la casa seguía teniendo ese silencio que parecía observarme desde cada rincón. Una madrugada soñé que estaba de pie en la habitación del fondo. La luz era tenue, casi azulada, y una mujer con bata blanca sostenía a un recién nacido entre sus brazos. Su mirada era fija, demasiado fija, como si no pestañeara. No hablaba, pero tenía esa expresión que te obliga a mantenerte quieto, como si te advirtiera sin palabras. En el sueño, la mujer dio un paso hacia mí y el sonido de la tela de su bata fue lo único que escuché. El bebé empezó a mover las manos de forma inquieta, casi desesperada, como si no quisiera estar ahí. La mujer levantó un brazo lentamente y señaló una cuna vieja en la esquina, una cuna que jamás había visto. Su gesto era rígido, casi forzado, como si su brazo no quisiera obedecerle. Intenté preguntarle qué quería, pero su rostro cambió apenas un instante. Una tensión en la mandíbula, los ojos un poco más abiertos, como si me advirtiera que no dijera nada. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la habitación se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado los ojos del lugar entero. Desperté sobresaltada, con un dolor profundo que me atravesó el vientre. Me tomó segundos entenderlo. Se me había roto la fuente. Llamé a Raúl con la voz temblando, y él corrió por las llaves. Al salir de la casa sentí un alivio extraño, como si dejara algo atrás que nunca debía haber visto. Tras el nacimiento de nuestro hijo, me negué a volver. Raúl tampoco insistió. Días después habló con los vecinos y regresó con esa mirada que evita darte la razón para no inquietarte más. Le contaron que la casa había sido un sanatorio para mujeres, cerrado tras una pérdida terrible, un bebé que no lograron salvar. Y supe entonces que no era solo un sueño, era un recuerdo que no me pertenecía. Historia número 3. Cuando llegué a Querétaro por mi nuevo trabajo, pensé que lo más difícil sería adaptarme al cambio. Soy Liliana, y aún hoy me cuesta hablar de lo que viví en esa privada. La calle parecía tranquila, casi demasiado. Las casas eran iguales, excepto una, la que estaba justo a un lado de la mía. Esa casa tenía las cortinas viejas pegadas al marco, y la pintura se caía como si el sol la hubiera dejado vacía por dentro. Me inquietó desde el primer día, pero me dije que no era mi asunto. Tal vez estaba en venta o había quedado atrapada en trámites, como ocurre seguido en estas zonas. Me dediqué a acomodar mis cosas durante la primera semana. La privada era silenciosa, apenas pasaban autos. Por las tardes escuchaba voces lejanas, pero mi esquina siempre parecía detenida en un domingo eterno. Aún así, se sentía como un buen lugar para empezar de nuevo. Una tarde salí a recoger un paquete a la entrada y me encontré con un señor que venía caminando con su hijo. Él vivía enfrente, justo frente a mi casa, y me saludó con una amabilidad que me sorprendió. Dijo algo como: «Cualquier cosa, aquí estamos». Fue un momento breve, pero me tranquilizó. Las noches, en cambio, empezaron a inquietarme. Desde la ventana escuchaba pasos en la privada, lentos, como si alguien caminara sin prisa frente a mi puerta. No eran ruidos fuertes, solo constantes, lo suficiente para quitarme el sueño. Intenté ignorarlo, convencida de que sería algún vecino trasnochado, hasta que una madrugada, cuando el insomnio me empujó a mirar por la ventana,
Vi una sombra moverse dentro de la casa abandonada. Un instante después, se encendió una luz al fondo, tenue pero real. Me quedé inmóvil, viendo a un hombre quieto frente a la ventana, como si estuviera esperándome. Ahí comenzó todo. Me quedé mirando la ventana apagada, mucho después de que la luz se extinguió. Esa imagen del hombre quieto, casi inmóvil, no se me salía de la mente. Cerré cortinas, pero aún así sentía la mirada clavada en mi casa. Intenté dormir, aunque desperté varias veces con la sensación de que algo se movía afuera. Al día siguiente regresé del trabajo más tarde de lo normal. La privada estaba silenciosa, apenas iluminada por unas lámparas débiles. Traté de obligarme a no voltear hacia la casa abandonada, pero lo hice igual. Todo seguía oscuro, igual de vacío, como si lo de la noche anterior hubiera sido una ilusión. Cené algo ligero y me senté en la sala tratando de distraerme. Pero conforme avanzaba la noche, el ambiente comenzó a volverse inquietante. Escuché de nuevo esos pasos lentos sobre la privada, el mismo ritmo pausado, deteniéndose justo frente a mi casa. Esta vez no quise acercarme a la ventana. Me quedé quieta, esperando que se fueran. Pasó un rato antes de atreverme a mirar. Abrí un poco la cortina, apenas lo suficiente para asomarme. La casa de enfrente estaba completamente a oscuras, pero la de al lado, la abandonada, volvió a encender una luz tenue, como la noche anterior. Tragué saliva y acerqué el rostro al vidrio. La figura estaba ahí otra vez, más clara. Un hombre parado junto a la ventana, sin moverse, sin girar la cabeza, simplemente mirando al frente, como si supiera que yo lo estaba observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré las cortinas de golpe y me alejé, casi tropezando con el sillón. Esa vez no pude quedarme sola. Crucé la privada y toqué la puerta del vecino de enfrente, con la mano temblorosa. Me abrió confundido, como si no entendiera por qué estaba ahí tan alterada. Apenas pude decirle que necesitaba su ayuda, que había visto algo extraño en la casa de al lado. Su expresión cambió de inmediato y me pidió que respirara hondo antes de seguir hablando. Mi vecino me escuchó con atención mientras yo trataba de explicarle lo que había visto esa noche. No parecía asustado, solo serio. Miró hacia la casa abandonada, luego a mí, y dijo que no podía dejar que me quedara con esa angustia. Antes de que intentara detenerlo, ya iba cruzando la privada hacia la reja oxidada. Me quedé en el porche, siguiendo cada uno de sus pasos. Él empujó la reja con cuidado y entró. Por un momento todo quedó en silencio, hasta que se escuchó un golpe seco dentro de la casa, como si algo hubiera sido tirado contra el suelo. Sentí el corazón en la garganta. Pensé en llamarlo, pero la voz no me salía. Saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué a la policía. Sabía que algo no estaba bien. Las patrullas llegaron con rapidez. Las luces bañaron la privada como si la arrancaran de la oscuridad. Los oficiales entraron a la casa, revisando cada cuarto. Yo esperaba ver a mi vecino salir detrás de ellos, pero nada. La entrada seguía vacía y el silencio se volvió insoportable. Uno de los oficiales regresó hacia mí y dijo que habían encontrado un cuerpo, un hombre sin vida. Sentí que la sangre se me helaba. Pregunté por mi vecino, el señor de enfrente, describiéndolo con desesperación. Él solo respondió que dentro de la casa había una sola persona y que no encontraron a nadie más. Fue entonces cuando una vecina se acercó. La había visto un par de veces desde lejos, siempre barriendo la banqueta muy temprano. Se notaba nerviosa. Me preguntó a quién buscaba con tanta angustia, y cuando mencioné que mi vecino, el señor de enfrente, no salía y que él había entrado a revisar, su expresión cambió de inmediato. La señora me tomó del brazo y, con un susurro casi tembloroso, me dijo que en la casa frente a la mía no vivía nadie desde hacía años, que estaba cerrada desde mucho antes de que yo llegara. Luego señaló la casa abandonada a mi lado y continuó. Ahí vivía un señor con su hijo, hasta que murieron en un robo. Él era el único que quedaba.
y en ese instante entendí que el hombre que había visto en la ventana era el único real, y que nunca había tenido un vecino enfrente. Nunca. Historia número 4. Soy René, y aún hoy me cuesta ordenar lo que pasó en esa casa al sur de Monterrey. Todo empezó la noche en que Eva y yo recibimos a nuestros amigos Jorge y Sara. Venían cansados, pero había algo en su forma de mirar que me inquietó desde el primer segundo. Apenas cerré la puerta, las luces del pasillo titilaron como si alguien hubiera jalado un interruptor desde dentro de la pared. Pensé que era el mismo fallo eléctrico que llevaba días ignorando, pero noté cómo Jorge miró hacia arriba con una expresión que no supe interpretar, casi como si ya esperara ese parpadeo. Esa primera noche tratamos de mantener la conversación ligera, pero era imposible ignorar la tensión. Sara apenas hablaba. Se quedaba mirando hacia la ventana, aunque afuera solo se veía la calle vacía y la humedad acumulada del día. Eva me apretó la mano cuando vio que Sara murmuraba algo, sin mover apenas los labios. Al irse a dormir, escuchamos un golpe leve en la sala. No era fuerte, pero sí lo suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Revisé y encontré un marco caído en el piso. Pensé que habría resbalado, aunque llevaba años colgado. Al volver al cuarto, Eva me preguntó si de verdad creía que se cayó solo. A la 1 de la mañana, el timbre de la puerta principal sonó de manera corta, apenas un pulso, como si alguien hubiera presionado sin querer. Me levanté con el corazón acelerado y miré por la mirilla. No había nadie. Lo más inquietante fue sentir detrás de mí un movimiento tenue en el pasillo, aunque al girar solo encontré oscuridad. Antes de amanecer escuché murmullos en el cuarto de invitados. No eran discusión ni risa. Era un susurro acompañado por pausas largas, como si hablara con alguien más. Me quedé quieto fuera de la puerta, sin atreverme a entrar. Algo en mi instinto me detuvo. No sabía aún que esa sería la primera noche en la que sentiría que no éramos 4 en la casa. A la mañana siguiente fingí normalidad, pero me sentía agotado. Jorge salió del cuarto con los ojos rojos, como si no hubiera dormido, y Sara evitaba cruzar miradas. Mientras desayunábamos, escuché un crujido en el pasillo, un sonido breve, como madera tensa. Nadie comentó nada, pero todos lo escuchamos. El día pasó lento. Afuera el cielo estaba gris y la ciudad apenas se oía desde nuestra calle tranquila. Eva me dijo en voz baja que había visto a Sara frente al espejo del baño, inmóvil, como esperando algo. Cuando me acerqué para preguntar si todo iba bien, los dos respondieron con una sonrisa que se deshizo rápido. Esa tarde se cayó una taza, aunque estaba bien colocada en la repisa. No había corrientes de aire ni movimientos bruscos. Se quebró con un golpe seco que nos hizo sobresaltar. Jorge recogió los pedazos con manos temblorosas. Su respiración tenía un ritmo inquieto que preferí no cuestionar. Cuando cayó la noche, la tensión parecía seguirnos por cada habitación. Sara dijo que quería dormir temprano, pero su voz tenía un cansancio que no entendía. Antes de subir, dejó su mochila junto a la puerta, como si necesitara tenerla lista para salir sin avisar. A la 1 de la mañana volvió a sonar el timbre. Fue un pulso breve, casi tímido, como si alguien apenas hubiera rozado el botón. Miré por la mirilla y no había nadie. Eva se quedó detrás de mí con la respiración temblorosa. Sentí una atención extraña posada sobre nosotros, sin saber desde dónde. Minutos después, escuchamos otra vez esos murmullos. Venían del cuarto de invitados, pero ahora no eran solo 2 voces. Había una tercera, muy baja, escondida entre las pausas. Me acerqué con cuidado y en el reflejo de la ventana del pasillo vi una silueta quieta junto a ellos. Cuando parpadeé, ya no estaba. Fue entonces cuando entendí que Jorge y Sara no habían llegado solos. No pude dormir el resto de la noche. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, recordaba la silueta en la ventana. Al amanecer, Jorge y Sara salieron del cuarto con un agotamiento distinto, como si no hubieran descansado en días. Evitaban mirarnos y hablaban entre ellos en susurros tensos, cortados.
Eva me dijo que en la madrugada escuchó pasos cerca de nuestra puerta, pero que no tuvo valor para levantarse. Cuando bajamos a la cocina, encontramos una de las sillas movida, ligeramente girada hacia la entrada. Nadie admitió haberla tocado. La sensación de que algo más rondaba la casa ya era imposible de ignorar. Decidí hablar directamente con ellos. Les pregunté si estaban bien, si había algo que necesitáramos saber. Jorge bajó la mirada y Sara apretó las manos sobre su regazo. Me dijeron que no era el lugar, que era algo que los seguía desde antes de llegar. Su voz se quebró cuando mencionó que, desde hacía meses, buscaban ayuda en donde fuera posible. Esa tarde, mientras Eva dormía un poco, escuché a Sara hablando sola en la sala. Su tono era tan bajo que parecía un pensamiento dicho en voz alta. Me asomé sin hacer ruido y vi cómo sostenía un pequeño objeto entre las manos, como un accesorio o un amuleto desgastado. Le decía a alguien que no se desesperara, que todo iba a cumplirse. Llegó la noche y no quise apagar las luces. A la 1 de la mañana, como un patrón inevitable, sonó el timbre. Esta vez fue diferente. No fue un pulso breve, sino 2 toques suaves, con segundos de silencio entre uno y otro. Miré por la mirilla y el pasillo estaba vacío. Al girarme, escuché detrás de mí la voz baja de Jorge diciendo que ya estaba aquí. Los confronté. No podía seguir fingiendo. Fue entonces cuando lo dijeron todo. Sara llevaba semanas con síntomas, creyendo que por fin estaba embarazada, pero los estudios habían salido negativos una y otra vez. Desesperados, se aferraron a alguien que les prometió un hijo, a cambio de algo que nunca entendieron del todo. Y desde entonces, algo los acompañaba. Algo que, según ellos, venía a cobrar lo suyo. Cuando lo escuché, comprendí que ese timbre no buscaba entrar a la casa. Buscaba entrar a nosotros. Horas después de aquella confesión, comenzaron a empacar en silencio. No pidieron ayuda ni explicaron nada más. Solo se movían rápido, mirando hacia la puerta cada pocos segundos, como si temieran que volviera a sonar. Cuando finalmente salieron, Sara dijo apenas un «perdón», sin levantar la vista. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido tan suave que, aún así, me dejó con la certeza de que lo que se habían llevado no era lo mismo que habían traído. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.